Ahora, ¿qué conductas puedo tener frente al conflicto? Y hay dos conductas que puedo tener. Una es competitiva y la otra es colaborativa. Frente a la conducta competitiva, se da el presupuesto de que uno gana y el otro pierde. ¿Sí? Entonces la conducta distributiva se trata de repartir, nada más, de dividir, sin tener otro esquema, sino que la división y este esquema de ganar-perder. ¿De acuerdo? En uno gana, en la conducta competitiva uno gana, el otro pierde, se prioriza la satisfacción de los propios intereses sin importar los intereses del otro, se tiende a aplicar una conducta de dominio respecto del otro para vencerlo, diseñando una estrategia que edifica la propia fortaleza en la debilidad del otro. Por supuesto, no es lo que más, o sea, no es lo que favorece la negociación, como ustedes pueden advertir, ¿no es cierto? Después está la conducta cooperativa. Cooperativa. La conducta cooperativa se basa en este esquema de ganar-ganar. La idea es que los dos ganan. Por eso se basa en una conducta más integrativa. La idea es integrar en la negociación, no distribuir, sino más bien integrar. Entonces, se satisfacen las necesidades propias y la de la otra parte, y las necesidades de ambos son importantes. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bueno, entonces aquí vemos el famoso ejemplo, algunos lo han visto alguna vez, el famoso ejemplo de la naranja. Si yo tengo, por ejemplo, dos hermanas o dos hermanos que quieren una naranja y hay una sola naranja, según la conducta que yo adopte, va a ser el resultado final. Si yo divido la naranja, o sea, bueno, cada uno se va con su mitad, es decir, esta es la conducta propiamente distributiva. Ahora, si yo tomo la naranja y comienzo a explorar los intereses y le pregunto a una, ¿para qué querés la naranja? Y yo quiero hacer jugo. ¿Y para qué querés la naranja? Le pregunto al otro. Y yo para hacer dulce. Entonces, allí tendremos una conducta más bien integrativa en donde ambas partes podrán, digamos, beneficiarse con el resultado. Obviamente esto es muy simple, las relaciones son más complejas, las relaciones en la vida son más complejas, pero los invito a empezar a tomar estas actitudes frente al conflicto, una actitud más bien integrativa. Esto de explorar los intereses, miren, les digo que es increíblemente, parece como básico, parece como, no sé cómo le digo, como que va de suyo que esto es así, pero no todos, a veces en el fragor del conflicto somos capaces de explorar los intereses del otro y, por ahí, y llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Claudia, disculpa, acá Sí, Juan Puente sí, pregunta, no sé si Juan lo sí. querés decir, si estas dos conductas pueden coexistir entre dos personas, la Sí, cooperativa y la competitiva. claro que pueden coexistir, pero nosotros como negociadores tendríamos que tender hacia la conducta integrativa. Ahora bien, y te digo más, puede ser que en el medio de una negociación uno tenga una conducta distributiva y el otro integrativa. Ahí es cuando, bueno, se nos generan los problemas. Por eso, miren, justamente lo que Juan decía, yo decía, bueno, esto por ahí no sé si me dan los tiempos para darlo, pero justamente, miren, hay distintos tipos de negociadores. ¿Sí? Está el negociador suave, el negociador duro, que quizás lo podemos asociar a la conducta distributiva, y el negociador basado en principios. Por supuesto, nosotros, y ahora ustedes van a ver por qué, tenemos que basarnos en una negociación basada en principios. Ni suave ni duro, sino basado en principios. Esto creo que va a responderle a Juan por qué es mejor una conducta integrativa. Pero que los dos pueden coexistir en el medio de una negociación, claro que sí. Entonces,
Cuando el negociador es suave, más bien los participantes son amigos, cuando es duro los participantes son adversarios, y cuando es basado en principio los participantes están solucionando un problema. Entonces ahí viene este principio, ¿se acuerdan? De separar las personas del problema. Qué importante es separar las personas del problema. O sea, ver el problema, qué es lo que me está llevando a la discusión, qué me está llevando al conflicto. Por favor, imagínense distintas situaciones, desde familiares, con amigos, con vecinos, y aún laborales, ¿sí? Piensen en distintas situaciones que les vienen a la mente. ¿Cómo podemos ir cambiando? ¿Cómo podemos ir cambiando los conflictos internos en un trabajo, ¿no es cierto? Porque todos sabemos que hay conflictos internos en un trabajo. ¿Cómo podemos abordarlos? Quien está a cargo y quien está, digamos, quien está ejerciendo una tarea de coordinación y quien está en una tarea más de asesoramiento, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos empezar a ver estos conflictos que se presentan? La Laura, forma de tengo una hablar. pregunta, Sí. tengo una consulta. ¿Cómo es la resolución de conflictos cuando ese conflicto, cómo se modifica, cuando ese conflicto es vertical, o sea, es subordinado a jefes, y cuando ese conflicto es horizontal, Claro. dentro del mismo equipo de trabajo? ¿Cómo se modifica eso? Mira, ¿Cuáles para son las...? mí, sí, para mí es muy importante la forma de comunicarse, ¿no es cierto? Desde, por ejemplo, el que coordina, ¿cómo pide un trabajo el que coordina? ¿Cómo pide? Mira, esto es urgente, ¿cómo tenés que pedirlo? Hablar, yo creo que la comunicación es tan importante, Laura, tan importante, y no solamente del de arriba hacia abajo, cuando hay una relación jerárquica, sino también en el liderazgo horizontal, o sea, por ejemplo, cuando son pares, ¿no es cierto? Qué importante es comunicarnos eficientemente, que justamente era uno de los principios, ¿no es cierto? Eh, Cuando, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo quiero rescatar del otro, hablo en una relación jerárquica, quiero rescatar del otro una optimización de su trabajo. Si yo le digo directamente, usted se equivocó, usted no hace bien las cosas, creo que ahí no voy a conseguir demasiado. Ahora, si mi diálogo es, me parece que yo sé que estás con mucho trabajo, quizás estás viviendo situaciones personales que no te favorecen o que te impiden tener tu mente libre en materia laboral. ¿Qué te parece? ¿Entendés que es otra forma de Sí, sí. plantear un conflicto y así todo pedir un trabajo? Lo mismo entre pares, por ejemplo, no sé, uno a veces se ve como abarrotado de trabajo y necesita la ayuda del compañero. Entonces, bueno, por ahí decirle, yo sé que estás con mucho trabajo, pero no me darías, no me ayudarías en esta área, te puedo consultar algo. O sea, me parece que todo se basa mucho en la comunicación. A mí me parece, bueno, hay algunos tips en materia de negociación interna que también son importantes, pero bueno, la verdad que da para otro, Para largo. La clase la que verdad que viene, da para otro, ¿no? Dedicarnos exclusivamente a la negociación laboral interna. después, la clase que viene vamos a ver, dentro de lo que es el tema de comunicación, el tema del uso del lenguaje inclusivo. Claro, Porque ahí vamos a ver que cómo hay gente que, digamos, aborda el uso del lenguaje inclusivo desde una perspectiva mucho más amigable, y cómo quienes sienten, hay otros que sienten que el uso del lenguaje inclusivo es casi infantil, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo eso produce como una falla dentro de esa comunicación? Eso lo vamos a ver la clase que viene. sí, También. y te digo, perdona Lauri, pero Sí, hay mucha gente que ya está hablando, o sea, a ver, sí, mucha gente. Yo tengo, por mucha gente ejemplo, que sí, mucha gente que no. Uh-huh. mediadoras que hablan ya con lenguaje Es inclusivo. inclusivo, ¿sí? Uh-huh. O escriben, ¿no? Uh-huh. De manera así, con lenguaje Inclusiva. inclusivo, que por ahí todavía nos choca un poco a nosotros, ¿no? Quizás que Los que pertenecemos a somos más otra grandes. generación, claro. Pero bueno, uno se Pero, va pero eso hay una acostumbrando. falla.
en la comunicación porque todavía existe esta Sí, discordancia eso entre es gente una falla, es que lo cierto. utiliza de una manera como está muy incorporado y quienes no, y en algún punto ridiculizan a quienes utilizan ese lenguaje Sí, sí, inclusivo. estoy de Entonces, ¿cómo hacemos acuerdo, esa estoy de convivencia? acuerdo. Entonces, Estoy de ese acuerdo. tema de comunicación tiene un hito bueno, que se los anticipaba nada más, que no es para cortarse la Bueno, clase, que es muy interesante es muy porque interesante. creo que, primero, a medida que, bueno, acá hay gente joven conectada, ¿no? A medida que nosotros vayamos avanzando en esto del lenguaje inclusivo, nos vamos a ver con estas situaciones. Yo, por ejemplo, en mi caso tengo una hija que es joven y que estudia trabajo social, con lo cual imagínense que el lenguaje inclusivo ya lo tengo bastante incorporado, pero bueno, ella ya escribe, cuando hace informes los hace así el lenguaje inclusivo, o sea que, bueno, yo creo que también a lo largo de nuestras vidas, como pasó en la pandemia, tenemos que adaptarnos. Una cosa que nos enseñó la pandemia es a ser flexibles, creo yo, a empezar a flexibilizarnos y a empezar a flexibilizar hasta quizás nuestras propias emociones. Pero yo creo que la pandemia vino a colaborar, entre otras cosas, dentro de lo positivo, a flexibilizarnos un poco y adaptarnos a nuevas circunstancias, porque rápidamente nos tuvimos que adaptar a nuevas circunstancias. No Por eso sé, estamos hablando, en esta clase vamos a hacer mucho hincapié en esto de las organizaciones mucho más flexibles, ¿no? O sea, que tiene que ser hoy así. todas las organizaciones necesitan no solamente dar una respuesta hacia afuera, sobre todo para los que trabajan en el Estado, que tienen quizás una como misión de servicio, o Sí, sea, sí, sí. no necesita tan claro en el caso de los que son abogados dictaminantes, pero el Estado en sí mismo tiene como una vocación de servicio. ¿Cómo vamos a tener que compatibilizar con dar respuesta al afuera, que exige mucho más el afuera, las organizaciones, de lo que pedía hace 3 años atrás, pero también cómo formamos, perdón, cómo vamos a conformar a los que están adentro? Porque Pero después se totalmente. produce a lo que llamamos ese fenómeno mundial, que yo les decía al principio, de la fuga de talentos, que es Claro. mundial eso. Yo ya conozco gente, y creo que a todos les debe pasar en alguna manera, que conocen gente que ya no ha aceptado trabajos o ha renunciado a trabajo porque quiere asegurarse mantener ese equilibrio entre su vida personal y la vida laboral, o Sí, quiere sí. generar emprendimientos. La otra vez me contaba una persona que vive afuera, que trabaja en una empresa muy grande, me decía que ellos están financiando los proyectos de emprendimiento de sus propios empleados, porque hasta a Claro. nivel mundial el mercado está saturado de negocio, están buscando ese nuevo emprendimiento. Entonces, Sí, sí. creo que la clave es la flexibilidad. No, y no te interrumpo más. Totalmente. Totalmente. Bueno, yo en mi caso personal tengo uno de mis hijos que comenzó un emprendimiento recién, imagínense que hace poco, tiene 20 y pico de años, con lo cual hace poco, y está planteándose esto mismo que vos decís. No sé si me interesa trabajar en relación de dependencia. No sé si me interesa, porque yo acá, él dice así, soy mi propio jefe, regulo mis tiempos, tengo tiempo para mí. Entonces, bueno, todo esto es cierto, pero yo creo que esta pandemia nos trajo un gran cambio, ¿no es cierto? Bueno, sigamos un poquito con el tema de los negociadores suaves, duros y basados en principios. El negociador suave muchas veces tiende a lograr el acuerdo, no le importa cómo. En el caso del negociador duro, quiere lograr la victoria, y el negociador basado en principios tiene otra mentalidad. Es lograr un resultado sensato en forma eficiente y amistosa. Esto es lo que quiere, ¿no es cierto? El negociador suave trata de hacer concesiones para cultivar la relación, el negociador duro exige concesiones como condición de la relación, y el basado en principios, otra vez volvemos a este elemento tan importante que estaba en los elementos de la negociación y en la escuela de Harvard, que es separar a las personas del conflicto. Hagan ese esfuerzo en sus conflictos personales, van a ver qué resultado les da, ¿eh?
Ser suave con las personas y con el problema tiende a ser el negociador suave. El duro es ser duro con el problema y con las personas. Y el cambio, el basado en principios, es suave con las personas y duro con el problema. Y ahí se logra un poquito la objetividad de la que hablábamos. El suave confía mucho en los otros, el duro desconfía más bien de los otros, y el basado en principios procede independientemente de la confianza, porque él quiere llegar a un acuerdo, él quiere llegar a lograr ese resultado, pero que satisfaga a ambas partes. El suave cambia de posición fácilmente, el duro imposible cambiar de posición, él se mantiene en su posición, no explora intereses. En cambio, el negociador basado en principios se concentra en los intereses y no en las posiciones. Es muy importante esto de los intereses y de las opciones creativas, las opciones creativas. El suave hace ofertas, el duro más bien amenaza y el basado en principio explora los intereses como venimos diciendo, ¿no? Y reiterando. El negociador suave tiende a conocer ya de entrada cuál es su posición. El duro engaña muchas veces, utiliza tácticas engañosas. En cambio, el basado en principios evita tener una última posición. En esto me refiero a las opciones, porque el otro también me puede dar una salida, una alternativa de solución al problema. No me cierro, ¿de acuerdo? Por eso el negociador duro, y un poco creo que Juan había preguntado, se emparenta más con esta actitud competitiva. Si hay alguna pregunta, ustedes van anotando. No sé, vos, Lauri, me podés decir si hay alguna pregunta. Hablo muteada, perdón, es de la edad. Sí, en el chat si lo van, digamos, escribiendo, yo te voy transmitiendo las preguntas. Dale. Bueno, seguimos. El suave suele aceptar pérdidas unilaterales para lograr un acuerdo, como que resigna mucho el negociador suave, y esto no es la idea de negociación, ¿no? El duro exige ventajas unilaterales como precio del acuerdo, es el que presiona más. Recordemos que al inicio habíamos hablado que uno de los elementos del conflicto, ¿cuál era? El poder, justamente, el dominio que puedo tener hacia el otro. Entonces, con respecto al otro. Entonces lo que quiero obtener es una victoria, ¿no es cierto? Por eso, digamos, el negociador duro se basa en posiciones, solamente quiere, digamos, obtener ventajas unilaterales, con lo cual no tiene una buena, digamos, una buena predisposición para negociar. Y el basado en principios, acá está otra vez la palabra opciones, inventa opciones de mutuo beneficio. Por eso la creatividad. En materia de negociación es muy importante la creatividad. En el caso del negociador suave, busca la única respuesta, que es lo que ellos aceptarán, busca una única respuesta, o sea, el otro, el suave, es como que siempre está fijándose en lo que va a querer el otro, en lo que va a aceptar el otro. El negociador duro es lo que yo voy a aceptar. En cambio, el basado en principios desarrolla múltiples opciones, entre las cuales se puede escoger alguna y decide más tarde. Siempre es bueno también en materia de negociación no tomar decisiones apresuradas. Les doy un tip, digamos. Muchas veces cuando uno está en una mesa de negociación, es bueno, mientras uno escucha al otro, tomar anotaciones. Son cuestiones prácticas estas, ¿no? Tomar anotaciones, porque tomar anotación te resta impulso. Te resta impulso para no contestar inmediatamente y tener una escucha un poquito más atenta, ¿no? Lo que nos decía Sandra, esa escucha activa que es tan necesaria en materia de comunicación y por supuesto, por ende, como consecuencia de negociación.
El negociador suave insiste en lograr un acuerdo, el duro insiste en su posición y el basado en principio insiste en criterios objetivos. Esto es muy importante, esto de resaltar los criterios objetivos. Criterios objetivos son aquellos criterios que no tienen discusión, porque o parten de una norma, o parten de una ley, o parten de un valor de precio determinado, o sea, no tengo o sea, salen de lo que es la subjetividad, salen de lo yo pienso, ¿me entienden? Yo opino, entonces, esto es lo que está escrito, por ejemplo. Nosotros los abogados, que somos en general bastante normativistas, yo creo que apelamos mucho a estos criterios objetivos, a lo que dice la ley, no sé, cuando estamos negociando un tema de conflicto familiar, un conflicto familiar entre padres, entre dos progenitores que quizás están discutiendo el cuidado personal o el régimen comunicacional de sus hijos. Bueno, listo, vamos a ver lo que dice la ley y sobre eso exploramos intereses y generamos opciones. Pero en estos Claudia, casos, Sí. perdón, en esto, sí, dale. No, una consulta. Los distintos tipos de negociadores, ¿eso está dentro del Power también? Sí, está todo dentro del Power, Sabrina es tu nombre, sí. Gracias. Sí, está Sabrina. todo dentro del PowerPoint, así que ustedes después pueden verlo, echar mano ahí y pueden ir repasando un poquito, porque bueno, ustedes saben que nosotros tenemos un tiempo limitado, ya son casi las 4, y bueno, no sé cómo venimos, pero avanzo un poco más. Lo que me gustaría después hablarles de las técnicas de persuasión. El PowerPoint tiene como 83 diapositivas, pero por supuesto no las vamos a ver, no las vamos a poder ver todas hoy, pero sí yo les dejé el material completo para que ustedes puedan acceder y desde ya quedo a disposición si alguno me quiere preguntar algo o quiere no sé, Laura y yo no tengo problema de poner a disposición mi mail y mi teléfono, después se lo pueden preguntar a Laura, eso no hay ningún problema, por favor. Primero que amo esta materia y amo la negociación y amo dar clase, me encanta, así que quedo a disposición de cada uno de ustedes. Bueno, el suave trata de evitar un enfrentamiento de voluntades, esto es su primer consigna. El negociador duro más bien trata de ganar un enfrentamiento de voluntades para ver si puede presionar y lograr el acuerdo. El basado en principios trata de lograr un resultado basado en criterios independientemente de la voluntad de las partes. También esto lo pueden sacar si quieren profundizar un poco más del libro que está ahí, la fuente, vieron que está el libro de William Ury, sí de acuerdo, que es un libro así como básico en materia de negociación, y yo lo subí también, está subido en PDF, María Eugenia lo subió. El suave más bien cede ante la presión, el duro aplica la presión, y el basado en principios razona, trata de permanecer abierto ante las razones que le da el otro, y cede ante los principios, pero no ante las presiones. Ahora yo quiero traerles a la memoria, o sea, cuando uno, la mayoría de ustedes son abogados, alguno habrá estado en situaciones en que han tenido que negociar, ¿no? Cómo a veces nos transformamos en un mismo momento de la negociación, una mesa de negociadora muchas veces, nos transformamos en un negociador suave por momentos, duro a veces, basado en principios, ¿no? Pero bueno, nuestra tendencia es tratar de que en lo sucesivo tratemos de esforzarnos en basarnos en principios, pero la realidad, en nuestra práctica profesional, muchas veces vamos de un negociador duro, un suave, a uno basado en principios, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, es así, pero digo, tiene que ver mucho a quién tengo enfrente, porque a veces yo voy con esto de la posición suave y tengo enfrente a uno duro y me va transformando, o sea, porque la mediación también a veces va sufriendo un proceso de transformación, más allá de lo que yo originalmente soy, ¿no? Sí, me parece, seguro digo, que sí. mi opinión. Sí, seguro, pero bueno, por eso, digamos, ¿cuál es la idea? A ver, tener esas herramientas que nos permitan razonar que, bueno, nosotros ni tenemos que ser ni negociadores ni suaves ni duros, sino un negociador basado en principios. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que había que negociar en base a intereses y no posiciones? ¿Sí? Entonces, la posición, ¿qué pasa con la posición? La posición es la pretensión de lo...
la pretensión es lo que decimos que queremos, es lo que queremos, no nos importa otra cosa. Solo reclama valor. En cambio, los intereses crean valor. Son las verdaderas razones que quizás hay detrás de una posición, pero son las verdaderas razones que hay, ¿no? Las motivaciones, vamos a decir. Cuando miren ustedes este pequeño cuadro, cuando yo negocio por posiciones, a diferencia de negociar por principios en donde hago énfasis en los intereses, las posiciones me colaboran no más que a encerrarme, digamos, porque es mi pretensión. En cambio, cuando yo negocio en base a intereses o una negociación basada en principios, busco intereses mutuos. A ver, comencemos por saber qué intereses tenemos en común. ¿En cuáles estamos de acuerdo? Puede ser que no estemos de acuerdo en ninguno, sí, puede ser. Pero bueno, vamos a ir buscando y explorando alternativas. En la negociación por posiciones busco argumentaciones para reforzar las posiciones, para reforzar mis pretensiones. En cambio, cuando yo voy en la negociación por principios, busco racionalizar el tratamiento de los intereses. ¿Y qué pasa? Cuando yo negocio por posiciones, los acuerdos son poco probables y generalmente son insatisfactorios, seguro para una de las partes. En cambio, cuando negocio basado en principios, los acuerdos son más bien equitativos y que se puedan sostener en el tiempo. Recuerdan que uno de los elementos que propone la escuela de Harvard es justamente un acuerdo, pero un acuerdo que sea sostenible en el tiempo. ¿De qué me vale si ese acuerdo no es sostenible en el tiempo? ¿De qué me vale haber transitado todo el proceso de negociación? Después tenemos el MAN. El MAN es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Cuanto más atractivas sean mis alternativas fuera de la negociación. O sea, yo tengo que tener, más fuerte será mi MAN. Es decir, tengo que tratar de tener distintas alternativas de solución para un conflicto. Cuanto más tenga, mejor va a ser mi acuerdo negociado al final, ¿no es cierto? Bueno, esto nos invita a pensar, digamos, la mejor alternativa de acuerdo negociado, tenemos que tener en claro que es dinámico, por supuesto, en una mesa de negociadora va a ir cambiando permanentemente y debe ser revisado periódicamente. Por eso la mejor alternativa me permite decidir si negociamos o no, decidir cuándo nos conviene negociar, decidir y evaluar las propuestas que se expongan en la mesa de negociación y suspender la mesa de negociación cuando vemos que digamos, esa negociación, ese conflicto sufrió una escalada y no podemos arribar a un acuerdo. A veces es importante, ¿no? Los famosos cuartos intermedios, digo yo. Ese cuarto intermedio, ese impasse, ese break que hay que hacer para ver si las partes un poco pueden bajar los decibeles, ¿no?